El diablo de los números de Hans Magnus Enzensberger. Una historia increíble por encontrar el gusto por las matemáticas en 12 sueños que tiene un niño llamado Robert. Robert, un pequeño que no tiene mucho interés por aprender a utilizar los números, al igual que muchos niños, empieza en las noches a soñar con un peculiar personaje viejo que se presenta como el diablo de los números. En la primera noche, el diablo solo le demuestra a Robert que con el número 1 puede formar cantidades demasiado grandes o demasiado pequeñas. En un paisaje lleno de unos, en el sueño de la segunda noche, el diablo hace reflexionar a Robert de la importancia que tiene el cero a la hora de crear cantidades, muy grandes o viceversa. Al comparar la numeración romana y sus complicaciones que este sistema numérico tiene, con el cero, el diablo le demuestra a Robert que puede dar grandes saltos para crear cualquier tipo de número. La plática de la tercera noche se analiza el hecho de que al dividir el resultado no es un valor exacto, y al estar dividiendo, se encuentran que existen números de primera, siendo los números que al dividirse solo entre ellos y el 1, sus resultados son exactos. En la cuarta noche, están en una playa donde Robert se da cuenta que existen números decimales que son infinitos, pero a la hora de utilizarlos para representar resultados no son exactos, y en esos casos se recomienda utilizar las fracciones. En este sueño de la quinta noche, en un desierto y utilizando únicamente unos cocos, el diablo le enseña a Robert cómo se puede formar números que tengan una secuencia constante y a la vez cómo los números cambian cuando se elevan al cuadrado. En la sexta noche, el diablo le platica a Robert de un amigo llamado Bon-Nash-Chi, el cual, utilizando una simple suma de números consecutivos y resultados, podía crear cantidades demasiado grandes rápidamente. Y como ejemplo, le puso la reproducción de conejos, donde utilizando un reloj que marcaba los meses en vez de las horas, se daba cuenta qué tan rápido pueden ser la reproducción de estos animalitos. En la séptima noche, todo empieza como un juego. Crear con cubos un triángulo, pero a la vez sumar las cantidades que se daban a partir del número 1. Una vez terminado el triángulo, Robert se dio cuenta que en ella salían los resultados de números pares, impares, los números salteados y también los de Bon-Nash-Chi. En el octavo sueño, con el diablo, fue interesante para Robert, ya que se encontraba en un salón de clases y con sus compañeros, y nunca pensó que el estar con ellos lo podía llevar a un dilema, como era cuántas posibilidades existen si los acomodaba de cierta manera. Robert observó que puede haber muchas opciones y lo más interesante, saber de una manera rápida cuántas posibilidades puede haber de acomodar a sus compañeros. El noveno sueño parecía que es una demostración de todo lo que Robert ha soñado, donde el diablo le demuestra a Robert que los números son infinitos y con estos se pueden hacer demasiados trucos, sin olvidar la importancia que tiene el cero. En la décima noche, el diablo le enseña otros números a Robert, que son aquellos que al dividirlos obtenemos números decimales demasiado largos y en ocasiones infinitos, llamando a estos números irrazonables. Y por primera vez se observan las características que tienen las figuras planas y cuerpos geométricos, y las diversas características que tienen las mismas. En la undécima noche, el diablo le comenta a Robert que las matemáticas nunca están acabadas, siempre hay algo por hacer. También le comenta que ya existen reglas establecidas que hacen más práctica la utilización de las matemáticas. En este último sueño, el diablo le entrega a Robert una invitación a una cena de gala, donde se encuentran matemáticos muy famosos y en el cual se conoce el nombre verdadero del diablo,
Ahí, en la cena, Robert es nombrado aprendiz y recibe una estrella de 5 puntas. Al otro día, ya despierto, en su escuela, es capaz de entender y resolver un problema, agradeciendo su apoyo al diablo de los números. Este trabajo solo es una síntesis de una maravillosa historia, por encontrar el gusto de las matemáticas. Lee el libro y queda impresionado por el diablo de los números.